del conocimiento en ese entonces. Hubo y hay estéticas de la sensibilidad, de la percepción, del gusto, del arte y las artes, de los sujetos y los objetos. Decíamos que fue, aún es, y la pregunta es por qué, habiendo pasado tanto tiempo, desde finales del siglo XVIII, todavía la estética sigue siendo actual. Esa es una gran pregunta. ¿Y qué entendemos por actualidad? Sin duda, ¿no? Entonces, decíamos que fue eurocéntrica, fue también falogocéntrica y es racista, clasista y patriarcal, según lo deconstruyeron y señalaron las feministas y Derrida, entre otros filósofos. Pues se presuponía siempre, sin poner en cuestión, un sujeto creador masculino, blanco, propietario de sí mismo y en posesión absoluta de su fuerza creativa y su inspiración, en contacto con la verdad e incluso con lo divino, figurando o reconfigurando a las mujeres únicamente como un objeto más, derivado y secundario, excluidas de la experiencia del pensar y de la práctica, es decir, del decir-hacer artístico. Figuración, configuración, no solo excluyente, sino también invisibilizadora de sus propias técnicas. Un ejemplo de estas técnicas, un efecto performativo de estas técnicas utilizadas por la estética como efecto de invisibilización es, y cito, en realidad no es una cita directa, a Musil, en un libro, una novela muy larga que se llama El hombre sin atributos, que habla de las amigas de los hombres importantes. Y de alguna manera la estética insistió que las mujeres fueran objeto, y objeto artístico, objeto teórico también, incapacitadas de pensar por sí misma, pero sobre todo que se hicieran amigas de los hombres importantes a través de cartas, pudieran acercarse a la filosofía o hacia la estética, pero únicamente en esa condición, amiga de los hombres importantes. Y el tono sarcástico de este enunciado me gustó y por eso estoy citando a Musil, que preferían obviamente ser musas a filósofas, ¿no es cierto? Bueno, por paradójica fortuna, la estética es heterogénea, plural y potente. Retoña entre enunciaciones desde herencias diversas, muchas de ellas en guerra de palabras unas con otras, o bien en resistencia de los peores caminos de la investigación y su vínculo con aparatos e instituciones. Deudora esta estética a la vez de otras prácticas discursivas, de subdisciplinas filosóficas, conceptos, categorías y modalidades de problematización, es decir, de vocabularios técnicos. Constatamos este crecimiento, su natalidad de este tipo de estética a lo largo del siglo XVIII, como decía hace un momento, del XIX, del XX y el XXI. Ella, pese a todo, se ha transformado, o ha sido transformada a través de planes de estudio, desplazada más o menos en estrecha camaradería con otras prácticas, en particular las prácticas artísticas, o incluso en contra de ellas. Ha podido sostener afanosos diálogos con la retórica, la semiótica, la iconografía, la historia del arte, la historia sin más, y ha sabido proteger su especificidad, su fuerza deconstructiva de acontecimiento, su fuerza fluida, su fuerza figural, como hubiera dicho cierto pensador postmoderno. Desde entonces, han brotado, desde el siglo XVIII en adelante, han brotado esfuerzos epistémicos, histórico-críticos, político-críticos, performativos, participativos, feministas y muchos más, abiertos al porvenir autonómico de la disciplina. Y merece la pena discutir sobre ello. Ojalá que pudiéramos discutir, aunque sea unos minutitos, sobre ese futuro esperanzador. Con todo, el saber estético, pues parte de las experiencias específicas y a ellas regresa, no es un conocimiento, no es simplemente una disciplina, sino un saber que además modifica la subjetividad de aquellos que la practican y aquellas que lo practican. En este sentido, como saber estético, ha sabido soportar y salir ilesa de conmociones de intrincado alcance.
A propósito, en la actualidad, habría que pensar en varios de los significados del concepto de actualidad, que no solo se refiere a que algo sea pertinente el día de hoy, sino también el hecho de que esté en acto, ¿no es cierto? Entonces, en la actualidad es el escenario de cambios, de batallas, como decía hace un momento por el sentido, de apuestas técnicas y estratégicas para reinventarnos a nosotras y nosotros mismos en nuestras relaciones con lo otro. Es decir, la estética se ha dedicado a la invención, pero, y este sería el segundo punto importante, también a preocuparse por reinventar nuestra subjetividad y nuestra sensibilidad, nuestro cuerpo. Y aún otro, con mayúscula, que implica eso que se anuncia por venir, que está siendo anunciado desde el día de hoy, desde el presente por llegar. Y también en relación con los otros, no lo que decimos o decidimos excluir, sino aquellos que se nombran a sí mismos desde la fuerza de la alteridad, es decir, una manera positiva de pensar a los otros y las otras, o lo otro también pensando en todos los vivientes o en el mundo mismo, ¿no? Por encima de todo, puestas en escena, llevadas a cabo entonces por la estética, de las relaciones de invención y o con nuevas experiencias de mundos humanos alternativos que se construyen desde el presente. En esa situación excepcional se recrea hoy la estética. ¿De qué manera o maneras se recrea? Como el pensar escoge sus herencias y sus deudas, su memoria, más que ser escogida por ellas, quisiera plantear con fuerza una sola opción de presente a partir de la memoria y de las experiencias transformadoras del cuerpo y de la subjetividad, de la sensibilidad y de la propia misma experiencia estética como campo de observación y de experimentación, o también como ensayo de la sensibilidad que eclosiona cuando los cuerpos se juntan para organizarse y para hacer algo, todos ellos. Hoy la estética trata del cuerpo y los cuerpos, tercer punto. Ella, entre todas las disciplinas filosóficas, lo trata de pensar desde sus articulaciones prácticas y teóricas al transformar ese presente, o sea, se transforman los cuerpos, la sensibilidad, la subjetividad, pero también el propio presente, no solo las experiencias en el presente, sino el propio presente, y a qué le llamamos presente, ¿no es cierto? Ese hoy en día y su actualidad, es decir, su fuerza de activación de todo lo nuevo, de la sensibilidad otra, introduciendo conceptos, también problemáticas, todos ellos cargados, marcados y ocupados de presente, ¿sí? Ocupados por las urgencias del presente, por el estado crítico de ciertas cuestiones. Puesto que la estética tiene que ver con la fuerza del hacer decir y por encima con la potencia de desplazamiento del presente desde la memoria que exhorta a no repetir el pasado injusto y a abrir senderos o veredas hacia el porvenir, el saber sensible o estético siempre se encuentra en movimiento, en tránsito hacia atrás y hacia adelante, es decir, le compete también el pasado al que no se le ha hecho justicia ni redención, pero también hacia adelante, hacia lo que está por venir y se anuncia. Ahora bien, este saber estético se ocupa de pensar el presente, en el cual toda producción es precisamente producida a través de técnicas, políticas y demás aparatos, incluido particularmente el aparato psíquico, por el que las potencias inconscientes se nos hacen presentes en el cuerpo y en sus relaciones. Toda producción, decía, especialmente la artística y la sensible, que tiene en su centro a la mirada y a la legibilidad o al sentido, incluyendo el tiempo como concepto, como formas de hacer, y el espacio, entendido como espacio colectivo, como espacio público o como todos los espacios otros que se nos ocurran, en los cuales tiene lugar ese presente de la estética. Es decir, el presente de la estética tiene lugar siempre al interior de estos aparatos o dispositivos, esto lo podríamos discutir, del arte y de los cuerpos juntos, es decir, organizados, pero también desorganizados, ¿por qué no?, en general.
segunda consideración, que es un problema, que es una pregunta. ¿De qué trata entonces el saber estético y cuáles son sus tareas? La estética discurre sobre el cuerpo en sus múltiples articulaciones, pero se ocupa predominantemente de aquellas propias de lo sensible, esto es, de la sensibilidad en relación con la mirada y con aquello que da sentido, visibilidad y legibilidad, es decir, inscripcionalidad, al quehacer de los cuerpos sensibles, al quehacer de la palabra, pero también al quehacer en general. Tratar en español, recordémoslo, significa cuidar, disponer, dedicarse a algo y sobre algo, y es también y por encima un asunto de tareas por llevar a cabo, por intentar predisponerse y predisponer las cosas y sus relaciones. Pues la estética contemporánea es esfuerzo ensayístico de la experiencia de transformación e invención de nosotros y nosotras mismas. Entendemos experiencia en un sentido tanto benjaminiano, sí, una experiencia concebida como algo lleno de historia, de lenguas y actividades del pensamiento o espirituales, como le llamó Benjamin, tanto benjaminiano, como acabo de decir, cuanto Foucaultiano, y por lo tanto, en consecuencia, entendida la experiencia como una correlación entre saberes, normas, pero también modalidades subjetivas a través de las cuales nos inventamos, e inventamos el mundo, las experiencias, por supuesto, y también los futuros posibles, constituyendo así la experiencia, la oportunidad de un tiempo, que es lo que nos interesa particularmente, feminista, un tiempo feminista, y de un espacio público, colectivo, pero también íntimo, donde nos escenificamos todas y todos, asumiendo los desacuerdos del sentido, la mirada y lo táctil, asumiéndolos, quizá no los resolvamos, pero asumimos que hay diferencias, que no hay un solo sentido posible y necesario. Lo propio de la estética es así, conducirse como un ensayo de docencia y de investigación sobre el mundo, como imagen, del mundo como imagen, en tanto imagen, sobre los objetos de la mirada que implica configuración, figuración, producción, más allá de la percepción, es decir, como la historia de la filosofía entendió la percepción como los datos de los sentidos, una relación entre sujeto-objeto empobrecedora, reductivista, pero la mirada configura, la mirada produce, la mirada no es algo inmediato. Y la mirada, de una manera paradójica, se construye a sí misma mirando también. Por lo tanto, lo propio de la estética implica que se desarrolle como un ensayo en el campo de lo visible, pero también de lo invisible, de lo no dicho, y una interrogación permanente sobre cómo son producidos ambos, tanto lo visible como lo invisible, como lo indecible también, lo que todavía no ha sido dicho. No lo prohibido, sino lo que todavía no ha sido dicho, que tal vez es susurrado por el inconsciente, pero a nivel voluntario no lo tenemos muy claro. Y este es el trabajo de la estética, perseguir este tipo de cuestiones. Pero así también a la estética le interesa cuestionar lo decible en general, a qué nos referimos con lo decible, y de lo que no puede pensarse aún, porque no solo es algo que puede ser dicho, sino algo que puede ser pensado. Y como ustedes saben, en la historia de la filosofía hay diversas definiciones, trabajos, determinaciones de lo que es pensar, ¿no es cierto? Entonces no me estoy, comprometiendo con una en particular, sino dejando abierta la puerta que la estética vuelva a tener las atribuciones de pensar qué es pensar, ¿cierto? Pero que la práctica artística, en este sentido, hace aparecer como acontecimiento de lo imaginario, es decir, un pensar que para muchos autores desde Spinoza en adelante, y la estética pone esto de manifiesto, hace que el pensar sea también acontecimiento, no producto, ¿entienden?, sino acontecimiento de lo imaginario, de lo figural, que quiebran ambos configuraciones y dejan aparecer de golpe lo otro. Llamamos estética entonces a modalidades del preguntar por los objetos en tanto objet, es decir, objeto del juego, y objet, objeto del gozo.
Aquí hago una mención de Francis Ponge, que era un poeta que para enfrentarse a la relación sujeto-objeto planteó que el objeto, o sea, modificó la palabra objeto en francés, agregándole que es objeto de juego, pero también de gozo, que me parece fundamental y que para mí es uno de los vocablos hoy en día, aunque esto fue pensado hace muchos años y en el siglo XX, esenciales para que la estética vuelva a considerarlos, ¿no? Entonces, la estética nos llama a estas modalidades del preguntar a partir de estos conceptos y también nos llama a pensar acerca de las cosas y su articulación con la subjetividad, con todas sus huellas, la subjetividad con todas sus huellas, subjetividad de clase, racial, de género y por supuesto sus apuestas éticas, políticas y artísticas. Pero también llamaremos estético al discurso o discursos que promueven el día de hoy un vocabulario para reconocer, identificar, nombrar, explicar y describir al tiempo que, mientras inventa algunos conceptos, refuncionaliza otros, resignifica otros conceptos, pero sobre todo la experiencia más allá de su pobreza. ¿Sí? La reducción de la experiencia simplemente una relación sujeto-objeto, como decíamos hace un momento. Anuncia también la estética, en este sentido, perspectivas semánticas y pragmáticas otras, es decir, alternas. O sea, que tanto alternativas como alteridades entran en juego gozoso para un presente en camino a su reelaboración. Otro punto más, otra pregunta, alteridad, ¿qué es ello? En efecto, la estética tiene por finalidad transformar, y no habría transformación sin experiencias alternativas, experiencias otras, pero de nosotras y nosotros mismos en relación con potencias de cambio, otros mundos posibles, con sus prótesis, con sus cuerpos y corporalidades, con sus alternativas táctiles. La propuesta estética materializada en sus tareas es hacernos otras y otros cuerpos y otras corporalidades, es decir, otras relaciones, vínculos entre cuerpos, pero también otros territorios, es decir, otros encuentros en el terreno práctico y también en el discursivo de la sensibilidad, generando entonces conceptos, enunciados más allá del sujeto de la enunciación y del enunciado, los conocidos, los obvios, de los saberes habituales, en general académicos, implementando entonces estratégicamente, es decir, técnicamente, hablar y hacer de otra manera que ser, en acto o más bien en acontecimiento. Un acontecimiento que quiebre el presente y lo abra en distintos caminos. Hacemos otras corporalidades, como decían ciertas feministas, hacemos otras cuerpas en el presente, es decir, cuidamos, acompañamos, organizamos, colectivizamos la invención, y no solo la invención de objetos, la invención de maneras de hacer y también de maneras de decir, proponiendo dos cosas, miradas nuevas, recién nacidas, y segunda, sentidos que den legibilidad sin que nos apropiemos del sentido que así se ha producido. Entonces, la alteridad como actividad, por un lado, genera conceptos, transformaciones en el ejercicio del discurso y así elabora más allá del dolor y el sufrimiento, es decir, más allá de los traumas que la vida misma produce, el cuerpo y desde el trabajo de duelo, tanto entendido a la manera freudiana como a la manera derridiana, actuando a través de experiencias estéticas, estético-artísticas, no únicamente del análisis, ¿no es cierto?, freudiano, a través de estéticas políticas de los cuerpos juntos que se organizan para otros mundos, no jerarquizados, es decir, cuerpos para la vida y para las vidas, las que están por venir, que no sabemos y no queremos predeterminar. De ahí hemos venido haciendo referencia a la refuncionalización de la palabra estética, que clásicamente hacía solamente referencia a la percepción. Es así como uno de los primeros pasos de esta estética ha sido encontrar diferencias, tanto en sentido de constructivo como retórico. Entiéndase, no idear nuevos antagonismos lógicos,
enfrentando sensibilidad, por ejemplo, a percepción, sino reivindicar diferencias, discrepancias, desacuerdos entre los discursos sobre la percepción y sobre los 5 sentidos clásicos y la sensibilidad o actividad sensible, sobre todo como efecto de sentido y sobre todo como materialidad de la sensación. De hecho, la estética se niega a reducir la percepción a simple dato dado. De esa manera, pone en entredicho que se deba considerar la necesidad de planteo de un origen del sentido en lo dado o recibido, o también como su correlato ontoteológico, un origen en el sujeto como fundamento del sentido y su verdad. La estética actual clama: hay emergencias, no orígenes de las artes. Se refuerza de esa manera nietzscheana la práctica, el trabajo, el ensayo sobre la sensibilidad con su potencia de cambio a la manera spinoziana, que al no partir de un sujeto anterior y exterior al pensar y al hacer, se concibe siempre como un efecto producido, es decir, como un efecto performativo de sentido, tanto de manera locutiva a nivel del contenido y locutiva a partir de las relaciones entre este mismo hablar y hacer, y también performativo a largo plazo en otros espacios que contribuyan a leer de otra manera, a ver de otra manera las cosas, objetos y personas. Es decir, se trata de analizar el efecto de la subjetividad y quizá al mismo tiempo pensar la subjetividad no de manera inmaterial, sino con toda su carga de materialidad, con toda su carga de espacialidad de los quehaceres artísticos, en los que esta última, la subjetividad, se juega y se goza a la manera de Francis Ponch, es decir, se experimenta. Otro punto más, en este caso no es una pregunta, una estética de la experiencia. ¿Tengo tiempo? Ok. La experiencia estética del saber y del hacer se niega a poseer, como decíamos, un origen asignable, pensable, sin importar el paso o paseo del tiempo y el fluir de los espacios. La sensibilidad no es una facultad del entendimiento o de la mente, es más bien una suerte de maquinaria. Si le llamamos dispositivo, aparato o performance, según algunos autores y autoras, lo decidiremos cada uno de nosotros, aquí o en cualquier otro lugar. Se trata entonces de una maquinaria en general puesta a andar a partir de elementos heterogéneos reconducidos a acciones determinadas, pero que siempre están cargados de sorpresas, es decir, cargados no solo de porvenir, sino de azar, de contingencia. Entre ellos, las tecnologías, las más antiguas, pero también las más recientes, junto con sus instrumentos y aparatos, bioaparatos, tanto biológicos como culturales, históricos, cuanto aparatos éticos, políticos, sin olvidar el aparato psíquico y sus potencias inconscientes para la vida, entran en juego. Como máquina, la estética no solo produce cosas, narrativas, discurso como efecto de verdad, imágenes, sino sobre todo estados de cosas, relaciones, correlaciones y correlatos, efectos performáticos. Así, por ende, nos produce a los sujetos hacia la alteridad, modificando a la vez todos los aparatos que se ponen en juego en nuestra existencia en la vida, en lo vivible, jugable y gozable de la vida o las vidas. Los aparatos son los anteriormente mencionados, pero muchos otros más. Aparatos educativos, tan importantes en la educación de la mirada y de su legibilidad. Pese a lo que suele decirse, los aparatos educativos no han sido al día de hoy suplantados por las nuevas tecnologías de la información o la comunicación. Han decidido caminos diversos de sentido y de verdad también diversos. Entablan al día de hoy pequeñas batallas entre ellas, entre lo educativo, digamos, y las redes sociales, entre instituciones educativas y entre redes que de alguna manera deben ocupar a la estética contemporánea. Es decir, tenemos que hablar de esto. Qué bueno, porque llegué al intento de conclusión. Mis intentos son largos. Ahí voy rápido. Ahora bien, las filosofías por su parte han sido más que nada inquisitivas. Han sabido inquirir, problematizando lo que hay y lo que hacemos a los otros y a nosotros mismos, produciendo lo sensible
no lo dado, junto con la producción del tiempo y del espacio, su tiempo y su espacio. La tarea estética que tiene lugar hoy en un mundo sin dudarlo en crisis es claramente compleja. Hay una crisis sintomática medioambiental, hay una crisis ética, política, histórica, en suma, histórica, todo ella, porque la historia no solo pertenece al pasado, sino al presente y a los posibles y las potencias por venir. Tarea entonces demandante, interpelante, nos interpela la estética en nuestros poderes sobre lo otro, sobre la vida, sobre los mundos que hemos construido y los que hemos destruido, y sobre su fuerza carnavalizadora, para citar un término que Bakhtin de alguna manera señaló. Carnavalizar no es lo mismo que lo carnavalesco. Carnavalizar es una actividad, ¿no? En este sentido yo hablaría de que nuestra estética por venir es una estética carnavalizadora, no carnavalesca. Es candombera, eso, perdón, es un pequeño dato biográfico, ¿no? De alterarlo todo para no perpetuar las muertes y la política de la muerte sin redención. La tarea es desnaturalizar, mostrando que la muerte no es natural, por lo tanto, no transformable, sino plenamente transformadora, mutante, cambiante y en ello muy parecida al trabajo. O sea, la muerte entendida como trabajo. La muerte de ideas, de prácticas, de experiencias empobrecidas e injustas, heredadas, de las que debemos deshacernos, y esto se vuelve entonces la tarea más actual, conducida a través del trabajo de duelo, propio del arte, pero también de la estética. Desnaturalizar la muerte es el quehacer de la estética. Pongamos por caso visibilizar la producción de la invisibilización de la violencia contra las mujeres y los seres vivos, preguntándonos a la vez por qué lo hemos consentido, tanto la ceguera y lo invisible, interrogando sobre cómo hemos sido llevados a no ver las muertes, las violencias, la crueldad en una historia cuyo campo son las memorias de la gente y su saber. ¿Tengo tiempo? Bueno, por lo tanto, me voy más rápido. Interpelando las maneras de invisibilizar por un lado y las modalidades de dejar fuera del sentido, no pensado, no hablando ni conversando, sin debatir antes cómo se construye el sentido en el mundo como aparato de la mirada y en el mundo como dispositivo de lo táctil, que es el mundo de los cuerpos articulados, juntos, de la cuerpa, como dicen algunas feministas. Esta última, la cuerpa, entendida entonces como constelación de las experiencias de los seres y los objetos de la experiencia, que, cual proyectiles, se lanzan cotidianamente sobre nuestros cuerpos, sensibilizados, desensibilizándolos o al revés, en pos de algún propósito, sea cual sea. Conmocionándolos a veces, dejándolos ciegos, mudos de rabia y de dolor, y a la vez paradójicamente incitándolos a dar cuenta de ellos, a explicarlos, a darlos a conocer, a detenerlos, o en su caso transformarlos alternativamente. El arte, la práctica artística de todos los objetos del mundo, tiene la potencia de manera económica, o sea, economizando fuerzas, de hacernos ver lo que es invisible, inaudible, impensable. De ahí que la estética tiene en la práctica artística su objeto más querido, más amable, más consentido, o quizás, según escribiera Ponge, ya citado bastante en esta presentación, su objet, su joie, su objeto juego, su objeto gozo. Las invito entonces a pensar en el juego carnavalizando, gozoso de hacernos otras, puesto qué sentido tendría la experiencia, la vida, si no hacernos otras cada día, modificando así las relaciones con los demás mundos posibles. Juego y goce del hacer de sí, materializándose en palabras, en conceptos para ser pensados de otra manera y llevados a propósitos aún no nombrados, creativos, inventivos, desconocidos, que cada una y cada uno de nosotros tenemos que construir. Esta materialización, sugiero, comience revisando y reinterpretando varias nociones. Quizá la primera, la de experiencia, la de lo sensible, la de dispositivo, la de aparato, de carnavalización y de su poder de hacernos otros mundos posibles, y así sucesivamente. Entonces, para terminar, propongo una estética crítica y carnavalesca. Ella se interroga por la necesidad del sujeto estético y sus efectos discursivos y prácticos, y puede crear tiempos otros, tiempos fluidos,
caminos fluidos, ríos, si quieren ustedes, donde cada uno y cada uno de nosotros encuentre de alguna manera su lugar y también aprenda a salir de ese lugar y crear otros espacios posibles fuera de la corriente, fuera de un solo fluir, es decir, pensar experiencias otras. Gracias.